La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos dedicarle este espacio a un tema que ha sido severamente golpeado y deprimido por la pandemia. 2 años vamos a cumplir en estas condiciones el sector turístico ecuatoriano y por múltiples problemas que queremos abordar precisamente. Más allá de un suceso que esta semana ocurriera en esta capital, en el sector de La Gasca, el aluvión que cobró vidas, daños materiales y que fue lamentablemente un hecho que generó solidaridad. Más allá de este suceso ocurrido en la capital, abrimos el espacio para en este programa abordar la situación del sector turístico ecuatoriano, cómo impulsar su necesaria reactivación productiva en medio de esta pandemia. Y hay algunos puntos que vamos a abordar, entre ellos la decisión del gobierno de reducir en los feriados del 12 al 8% del IVA, como confirmara el presidente mediante decreto. Pero más allá de esto, hay una situación compleja y difícil de este sector, que no viene a llenar esas expectativas de reactivación. Queremos abordar cómo debería el sector turístico ecuatoriano superar esta crisis en medio de la pandemia, analizar el papel de las instituciones públicas y su gestión en el sector turístico, especialmente en materia de promoción, cómo debería ser una participación del Ecuador en ferias internacionales de turismo, las nuevas tendencias en el sector turístico a nivel mundial, entre otros temas que queremos abordar. Para ello quiero dar la cordial bienvenida a nuestros invitados del programa Controversia en Escena. Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de las Cámaras de Turismo del Ecuador y presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha. Joana Albuja, experta y consultora turística, y Norman Bock, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano. Bienvenida, bienvenidos. Quisiera empezar con Raúl García. ¿Cómo este año afronta el sector turístico en medio de tantos inconvenientes y problemas que se han visto agravados por la pandemia? Muy buen día a Raúl García. Muchas gracias, Miguel. Buenos días y a todos los que nos escuchan. Bueno, la verdad es que turismo está complicado cada vez desde esta pandemia, que era de 15 días y ya llevamos prácticamente casi 2 años, no termina de parar, pese a que el sector está haciendo bastantes cosas para poder sostenerse, para sobrevivir. En el mundo internacional aparecen nuevos productos, se hacen esfuerzos increíbles a través de protocolos de bioseguridad, para poder llegar a los mercados y generar esa confianza para que la gente viaje. Pero claro, empieza porque hay muchos países que tienen diferentes reglas, condiciones para arribos, para hacer cuarentenas, vacunas, certificados, una serie de elementos que siguen complicando la actividad. En el Ecuador esto no ha sido ajeno, ha sido muy fuerte debido a que en nuestra industria, en nuestro estado, el turismo creo que no ha sido muy bien visto. Las autoridades, la parte política, el Estado mismo no le da intención al turismo, siendo una de las futuras generadoras de divisas y de sostén para el Ecuador, considero yo. Pero no lo hemos visto, no se ha visto como en otros países, Colombia, nuestros vecinos, que se ha apoyado a
a los empresarios turísticos para que no hayan despidos. Lo mismo ha sucedido en Europa. Aquí todo lo contrario, no hemos tenido la ayuda absolutamente de nadie. Nos han cobrado todo, absolutamente todas las autoridades, todos los impuestos, no ha habido un día de perdón. Y claro, todavía tenemos productos turísticos vivos en el Ecuador y esperamos que este año, que este semestre, que con el Omicron también se nos fue abajo, para el segundo semestre la situación mejore. Vengan turistas internacionales que nos traigan las divisas frescas y obviamente esto nuevo que aprendimos los productores de turismo de Ecuador, que el turismo interno es tremendamente valioso, pueda fortalecerse mucho más y no solamente con bajando 4 puntos del IVA. Creo que hay que hacer una estrategia mucho mejor para fortalecer ese turismo y continuar adelante. Tenemos mucha esperanza del segundo semestre y es como estamos viendo este año que inclusive la promoción no puede ser dirigida ya al 2022, sino pensando en el 2024, en el 2025, porque el mundo internacional está ya en eso. ¿Cuáles son, don Raúl García, los principales problemas que tiene el sector turístico, entre tantos que se vieron agravados por la pandemia? ¿Y qué el Estado debió hacer cuando usted dice que no ha apoyado al sector turístico? Bueno, en la industria turística teníamos al 2019 un año que venía muy bien, el cual el último trimestre se fue abajo por las bullas de octubre. Sin embargo, todavía generó $2.300 millones de divisas para el país y 1.500 millones de dólares se fueron al exterior por viajeros ecuatorianos y una dinamización de 800 millones por los feriados en el país. Pero esta industria que sumando rápido generó un movimiento sobre los 5.000 millones, una dinamización de 5.000 millones, apenas apareció la pandemia, no tuvo ninguna ayuda. Simplemente nos cerraron las fronteras, no había cómo hacer operación turística, no había cómo movilizarse, pero tampoco hubo medidas alternas para hacer sobrevivir a esta producción de 2.300 millones de dólares. No hay aporte, no hubo aporte para promoción. Los préstamos, los créditos que se tenían por esa dinamización de esta economía turística tampoco fueron perdonados. Hay que pagarlos, todavía se deben. Aumentaron las pérdidas de empleo. Lamentablemente, si no hay ingresos, es imposible sostener los empleos. Todavía escucho quejas de que la gente ha perdido sus empleos. Claro, si estaba todo cerrado, es imposible mantener los empleos, es imposible pagar a proveedores y tampoco fue imposible para el Estado generar un crédito adecuado para sostener la planta turística y que, por ejemplo, no se pierdan los empleos y que hubiéramos sobrevivido hasta ahora y poder potenciar esta industria tan liviana, tan sostenible y que además es tremendamente inclusive. Las autoridades cantonales tampoco se quedaron atrás, nos cobraron absolutamente todos los impuestos, los prediales, las FLUAES, las patentes, los permisos de operación, las tasas, y eso lo hemos visto como no un gran soporte a esta motivadora de muchos ingresos de divisas frescas al Ecuador, sino más bien el cierre de muchos hoteles, el cierre de muchas operadoras turísticas. Un ejemplo en nuestra ciudad, Quito, La Ronda, se fue abajo, todos los que tenían un alquiler allí, el municipio fue incapaz de decir, les perdono por este año o páguenme cuando tengan, pero sigamos adelante con los productos. No se pudo hacer porque, según ellos, la ley lo dice que si no pagan, afuera. Y es lo que ha sucedido, y es lo que nos ha sucedido en todo el país, lamentablemente. El sector turístico privado ha salido adelante no está tratando de salir adelante, de mover otra vez esta rueda casi por sí solo. Bienvenida, Joana Albuja, experta y consultora turística. ¿Cómo ve la situación del sector turístico en estas condiciones? Como bien señalaba el vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, Raúl García,
condiciones complejas, difíciles, sin una presencia de defensa, de apoyo del Estado ecuatoriano. ¿Cómo ve esta situación, Johanna Albuja? Buenos días con todos, muchísimas gracias. Bueno, realmente creo que Raúl García ha sido súper claro y ha dado datos precisos, ¿no? De cuál es la situación de la industria turística. Fue un año de pandemia. Si te pones a pensar ya en la parte internacional y ves las estadísticas a macro, ¿no? Nos dicen que hace 30 años, o sea, retrocedimos hace 30 años. No estuvimos preparados para este escenario de cisne negro que nos cogió, ¿no? Que nunca, a veces cuando estudias y te dicen el cisne negro, que es un escenario, cuando haces los FODAs, las amenazas del cisne negro nunca aparecía, pues apareció. Y no estuvimos preparados, pero ¿por qué no estuvimos preparados para esto? ¿Por qué muchas empresas quebraron? Es un arrastre de todo, ¿no? Es un arrastre del gobierno, es un arrastre de que no estamos todos alineados. Realmente el sector turístico no solamente lo hacen los empresarios y las autoridades del gobierno, ¿no? También tienes la academia, tienes los gremios, tienes el mismo visitante que viene al país, que pide calidad, tienes el mismo, la misma comunidad que está tratando de vivir de esta industria tan sostenible, como le acaba de decir, tan linda como es el turismo, que puede traer tantos beneficios a una comunidad, siempre que sea bien manejado, obviamente. Entonces, sí, fue un dolor realmente ver la industria en la que todos estamos inmiscuidos, cómo se perdían los trabajos. Yo soy ex Marriott, yo comencé el Hotel Marriott en 1999, fui una de las personas que abrió el hotel, y luego ver en el hotel de que pues, si hubiese continuado y ver a mis compañeros de casi ya 20 años perder de la noche a la mañana su trabajo en una empresa tan sólida como era el Marriott, y no veamos las microempresas. Esta es una compañía grande que se cayó. No quiero saber, sabemos las estadísticas y nos vamos a aterrar, ¿no? De microempresas, de pequeños negocios, de que recién comenzaban, algunos que ya se estaban sosteniendo y se cayeron. Entonces sí creo que el turismo es unión de todos. No le podemos echar la culpa al Estado, no le podemos echar la culpa al empresario, no le podemos decir, vino la pandemia, ok, pero sí creo que podríamos afrontar este tipo de situaciones que ya vemos que sí pueden pasar en el mundo y que no levantamos todavía cabeza. Un impacto, leía, ¿no?, las estadísticas del OMT que decían, hemos retrocedido 30 años. Tú ves las estadísticas, en vez de crecer las columnas de las gráficas, ves menos 75%, ves menos 92%. Entonces, es una unión de todos. Cuando hablas de que sí, en verdad, vienen los municipios y te cargan las tasas y que no te pueden perdonar, perfecto. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el municipio te dice, no te puedo perdonar? ¿Por qué no te puedo perdonar? Porque tengo una contraloría que luego me va a fiscalizar porque te di gratis. Perfecto, sentémonos, hablemos. Tenemos que encontrar un camino para que tú como municipio, como Estado, como gobierno, no tengas estos problemas de fiscalización. Veamos leyes en las que podemos impulsarnos todos. Es interesante saber que en la industria turística la mayor parte lo hace la microempresa, tiene un grosor tan grande. Entonces, esa microempresa que está generando todos esos puestos de trabajo, todos esos miles de millones, porque más o menos un 82% de microempresa, que son gente que realmente yo digo macha, que se ponen los pantalones, que no son las grandes empresas como un Marriott, que aún así se cayó y que tuvo que comenzar desde cero, que se decidió a lanzarse en este escenario turístico. Tenemos que darle las herramientas para que puedan salir, para que si viene que nos ha golpeado, que la Omicron, que la Delta, no queremos saber más que viene este año y que nos sigan golpeando. Comenzamos por un octubre, como bien lo señaló, que fue terrorífico, y si vamos un poquito más atrás, en un 2006 un terremoto, luego un Cotopaxi. Entonces el turismo es una industria súper resiliente, súper golpeada, y que tenemos que aprender de que somos los primeros que salimos arrastrados en impactos naturales, en impactos políticos, somos los primeros que estamos aguantando ese golpe. Entonces tenemos que, el Estado, la academia, el gremio, la misma comunidad, tenemos que aprender a cómo salimos de eso, a todos darnos la mano. Suena lindísimo, suena ay, qué bonito, todos nos dan la mano. Sí, suena así, pero realmente no tenemos que hacerlo. Y tenemos que encontrar los caminos para lograr
que todos los que somos transversales en esta línea turística estemos alineados. A veces veo que el ministerio saca un plan, luego te vas a un GAT, a un pequeño cantón, a una parroquia, a una pequeña ciudad, también están sacando su plan, no están alineados con el plan nacional de promoción turística o alineados al plan, cuál va a ser esta línea de turismo. Entonces yo creo que todos estamos haciendo disparos de un lado al otro. Mientras no haya una unión, hayas políticas claras, todos estemos alineados, no creo que vamos a poder salir. Industria más linda que esta, no sé cuál más puede haber, ¿no? Que traiga tanto bienestar a una comunidad, no hay. Y si no nos damos la mano en conjunto, y si el gobierno, como bien explicaba también Raúl, vuelvo a insistir, no le da prioridad al turismo, yo sé que salud y educación son pilares muy fuertes, pero si ya estamos viendo que a través del turismo también puedes dar educación, también puedes proteger patrimonio, también puedes dar bienestar a una población, ¿por qué no echarle una mano e impulsar, ¿no?, este sector tan importante para el país? Doña Joana, ¿cuáles cree que son los principales problemas y cómo lograr herramientas, como usted sostiene, caminos para fortalecer, rescatar al sector turístico que tanto necesita en unidad de criterios el Estado en su conjunto, gobierno nacional con sus políticas, gobiernos autónomos descentralizados que casi son casa aparte y funcionan de otra manera frente a las políticas nacionales? Sí, qué duro que es encontrarte. Yo a veces me han solicitado que participe en el desarrollo del plan estratégico de algún cantón, de alguna ciudad pequeña, y claro, gastan en este plan estratégico, y luego te dices, bueno, nos sentamos, la comunidad, nos sentamos, la industria turística, nos hemos sentado con el Ministerio de Turismo, hemos visto si ellos ya tienen algún plan para aquí, en vez de estar gastando esfuerzos que son tan necesarios y tan importantes del turismo. Entonces, sí creo que tenemos que alinearnos, como yo decía, Ministerio de Turismo, GATS municipales, trabajar. Ahorita el recurso humano es súper importante, la capacitación, la innovación, me parece demasiado importante. Aquí en la capital tenemos oportunidades, ¿sí? Pero últimamente estaba trabajando en forma altruista, se puede decir un poco, con Manabí. Pertenezco a una red de guardianes del Cerro Jaboncillo, que es un lugar turístico que parece que tiene un gran potencial, y con la zona de Manabí, que tengo mi familia de parte materna es manabita, y encuentro que hay oportunidades que el ministerio lanza, hay oportunidades internacionales de créditos, pero no logran tener acceso porque tal vez no tienen la educación necesaria, porque no se enteran. La comunicación es algo pero tan importante. Hay gente que no se entera y ya el ministerio lanzó un programa, ya el municipio lanzó un programa y no se llegan a enterar. Entonces veo esa parte de comunicación muy importante. La capacitación al producto humano es tan importante. La innovación, la tecnología. Hablábamos de ciudades inteligentes en el 2015, en el 2014 comenzamos a hablar de ciudades inteligentes. ¿Cómo vamos nosotros en ciudades inteligentes? Claro, ¿cómo vamos a hablar de ciudades inteligentes si no logramos todavía la brecha de capacitación al mismo ser humano en cosas tan como servicio, como calidad? ¿Cómo vamos a soltarnos la tecnología, no? Entonces, siento que la comunicación, capacitación, innovación, hay un programa muy interesante que estoy viendo que el gobierno lo está lanzando, pero creo que falta un poco más de comunicación. Ya vi que se unió con el Ministerio de Turismo, el AEI, la Alianza Estratégica para la Innovación. Todas estas herramientas las estamos comunicando, estamos llegando a los que realmente necesitan, estamos llegando a las comunidades. Aquí en Quito yo tengo 1,000,000 de oportunidades de enterarme, pero si yo quiero que estas nuevas herramientas, estos incentivos económicos que tal vez el gobierno está dando, o organismos internacionales para recuperar el turismo, están llegando a la población que realmente la necesita, estamos haciendo eso. Entonces yo creo que hay que inmiscuirnos un poquito más en los que realmente necesitan, o comunicar más para que estas herramientas, los créditos que no se perdonó, pero están generando créditos del Ministerio de Turismo, generó algún momento un tipo de crédito para ayuda al turismo, se lo comunicó, es fácil acceder,
tengo limitaciones, no tengo limitaciones, hice una capacitación a la empresa, las pymes, estoy diciendo, este es un grosor, esos tienen acceso para el rato de poder acceder, llenar los formularios, a veces son súper complicados, poder captar este tipo de ayudas. ¿Qué necesito? Me dieron una capacitación previa para poder lograrla. Entonces, la comunicación, la capacitación, como vuelvo, insisto, para podernos innovar, la tecnología, el uso de tecnología, estamos tratando de tapar huecos anteriores, pero a la tecnología que muchos de nuestros competidores ya están utilizándola, estamos muy atrasados. ¿Cuándo vamos a dar ese salto a la tecnología? Ese de 0 a 1, ¿a qué rato nos vamos a meter en esta ola tecnológica? Más o menos yo iría por ese lado. Bien, quiero dar la bienvenida a Norman Boch, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano. ¿Cómo ve usted esta problemática, esta situación tan golpeada del sector turístico que merece la atención, que merece el respaldo para reactivar mucho, especialmente los políticos? Se llenan la boca de que el Ecuador es un país turístico, pero en la práctica, con las políticas de Estado, las políticas locales, no se refleja en eso. ¿Cómo ve la problemática? Buen día, Norman Boch. Gracias, Miguel. El problema es de fondo realmente, porque el gobierno central nunca ha tenido el conocimiento, la capacidad, la entereza, la certeza, y podemos dar muchos más calificativos, a tratar el tema del turismo como realmente debería hacerse. Y hay ejemplos en el mundo entero, en España y en México, donde el turismo realmente es la fuente de ingresos, si no la más importante, una de las más importantes, porque han tomado medidas realmente de fondo. Y esto no le podemos echar la culpa a uno u otro gobierno, sino a todos, porque ninguno ha tenido la capacidad de hacerlo. La pandemia nos agudizó la crisis. Entonces hemos sacado a flote toda la gravedad del problema y seguimos sin tener un líder, tanto en el sector privado como en el sector público, para que podamos entender y sentar al gobierno a dar las bases para que podamos cambiar las políticas que no han funcionado durante toda la historia democrática, llamémosla de alguna manera o definámosla de alguna manera, para poder cambiar las políticas y generar realmente un plan de turismo donde todos estén integrados. Todo el gabinete sectorial del gobierno, todas las entidades, todo el sector privado, desde empresarios, la academia, los gremios, que los gremios también son conformados en muchos casos por empresarios. Los directivos gremiales son empresarios. Todos hemos estado de alguna manera, porque el vivir del gremio no se vive, es una gestión que se hace por ayuda a la comunidad y demás. Entonces los directivos gremiales son empresarios en todos los casos. Entonces debemos liderar esa gran reunión no con el ministro de Turismo, y no porque este ministro sea bueno, malo o regular, sino porque no tienen la capacidad, o el ministerio nunca ha tenido realmente una fuerza política dentro de los gobiernos, siempre están ahí aislados. Y los presidentes, que son los encargados de poder velar por los distintos renglones de la actividad económica de un país, no lo han hecho, y en este caso es un llamado al presidente Lasso para que él liderara y tomara las acciones de fondo que se necesitan para cambiar las reglas del turismo. Ese es el principal problema desde mi punto de vista, porque lo demás, han mencionado Johanna y Raúl algunas de las crisis pasajeras, la de octubre y la demás, pero son pasajeras, no han afectado al turismo como lo ha afectado estos 2 años de crisis tan seria como tenemos, y ahí han salido a flote todas las falencias que tenemos en el sector, donde no hay un plan de promoción, donde no hay un plan de
inversión, donde no hay productos nuevos, donde no hay absolutamente nada. Yo creo que no tenemos que ser tan, no por ser críticos, sino no podemos seguir siendo condescendientes con lo que hay. Yo creo que sí es el momento de llamar a la reflexión profunda para que tratemos los temas como deben ser. No puede ser posible que crea el gobierno que por bajar el IVA del 12 al 8 por 8 días, eso va a ser una solución. Me parece que es hasta grave con la ciudad, con el usuario. Decir es que si usted va a Salinas, estando ahora en Quito, y se va a ahorrar $8 en un viaje porque el ceviche le va a costar $1 menos o $2 menos. Eso es ser muy ofensivo con el sector. El IVA 12 al extranjero, bajarlo al 0, sí, eso lo tienen muchos países y el Ecuador en sí lo tiene desde el 2003-2004 con Elsa de Mena. Nunca funcionó porque ella no tenía interés en bajar ese impuesto. Entonces lo crearon para no funcionarlo y ahora lo crean y le causan un perjuicio al empresario porque no hay cómo hacer compensación tributaria. Y realmente no es que vayamos a aumentar una gran cantidad de extranjeros con esa reducción del 12 al 0, porque todos los grupos, y Raúl que es operador, ya vienen con el IVA 0 cuando son grupos vendidos en el exterior. Entonces no hay un beneficio para ellos porque ya lo tienen. Y el extranjero suelto que viene al Ecuador no va a aumentar en miles y miles y miles porque tiene un IVA 0 y se está ahorrando un 12%, y en cambio sí nos están causando un perjuicio. Y así podemos ir enumerando unas acciones que el gobierno ha hecho ahí como para decir sí estamos ayudando. Eso realmente no es ninguna ayuda. Y los temas que necesitamos de inmediatos, como el crédito, no ha sido capaz de lograrlo y ya prácticamente perdemos las esperanzas de que lo logre, y las empresas necesitan capital de trabajo. No hay empresa en el mundo que después de 2 años de sostener pérdidas pueda seguir subsistiendo. Y fuera de eso, como premio, nos colocan un impuesto al patrimonio a empresas con sector, con unas pérdidas importantes, donde en el caso en el que yo represento de los hoteles y los hoteles de inversiones altas, les tienen que pagar hasta ahora marzo $140,000, $150,000, $200,000, cuando todas vienen con pérdida. Entonces esto realmente es muy grave y el gobierno no tiene, no sé si no cae en cuenta o no tiene ninguna conciencia. Eso sí es culpa de este gobierno. Los demás temas de fondo, de reestructurar el turismo y cómo debe manejarse el turismo en políticas que todos los distintos ministerios estén involucrados y puedan hacer, es el tema realmente que debemos aprovecharnos de esta pandemia para que eso se pueda lograr. Si no, podemos seguir enumerando 1000 ejemplos y Raúl puede enumerar algunos, como que los parques los cierran los lunes, como que no se puede ir y acampar porque a las 2 de la tarde ya no hay cómo entrar. Bueno, una cantidad de cosas tan realmente tan tristes oírlas, porque no tiene sentido, no hay una lógica en el gobierno de manejar temas menores y mucho menos de manejar los temas de fondo. Nuestro interés ha sido poner en escena precisamente los problemas de fondo estructurales del sector turístico ecuatoriano, que va más allá de la coyuntura y esta reducción del 12 al 8 el IVA y otras acciones aisladas. Don Norman Bosch, si no hay planes de promoción, si no hay inversión, si no hay crédito para el sector turístico, ¿qué hacer y cómo hacer para rescatar esto, dar un sacudón al sector, al gobierno nacional, gobiernos seccionales, para que entiendan la necesidad de impulsar realmente al sector turístico? Sí, lo que he mencionado, tratar de ver por los mismos medios de comunicación y periodistas que les pone cuidado el alto gobierno, como a usted, Miguel, y como a otros, decir, realmente gobierno, preocúpese por el turismo y encabece, presidente Lazo, una acción donde se puedan sentar a la mesa con programas estructurales y hagamos cosas
que se deban hacer. Si eso no se produce, realmente seguimos en poder de la oficina de turismo de turno, que nunca tienen peso. En Quito hay una oficina eficiente y se ha ganado muchas veces los premios de ser la oficina más eficiente y demás, pero tampoco tiene un peso realmente de fondo. El alcalde actual tiene interés en que el turismo se desarrolle y nos reunimos con él y dan apoyo, pero son apoyos coyunturales. Las alcaldías no tienen como mucho movimiento financiero, digamos, para ayudarle al turismo, porque dependen de la ley del COTAD y dependen de leyes nacionales y en fin. En Quito nos ayudó un concejal, el concejal Bedón, para bajar el predial, porque también son prediales de $200,000, de $130,000, de $50,000, cuando el establecimiento ha funcionado al 30% durante 2 años y nos cobran el 100%. Cuando la patente que vale $25,000 en Quito, el negocio ha funcionado al 30% y quieren cobrar el 100%. Entonces vienen todas estas famosas temas que mencionaban Raúl y Johanna de la Contraloría y de que los castigan y que más cosas. Entonces, si eso no lo solucionamos, nosotros presentamos al presidente Lenín una ley de incentivos tributarios para el sector turismo y no le quiso dar trámite ni él ni los ministros de turno, y en también la presentamos, tampoco le quieren dar curso a esa ley, y yo estoy seguro que lo único que podría la Asamblea hacer es tramitar una ley realmente para el turismo, una ley urgente de emergencia económica para poderlo salvar. Esa es una de las acciones que se deberían buscar, negociar, porque aquí dependemos políticamente y el turismo pueda dar un salto. Yo me acuerdo en Colombia, hace muchos años tenía más o menos la misma problemática. Hubo un gobierno, el primer gobierno del presidente Uribe, sacó una ley realmente en favor del turismo, donde los grandes grupos económicos se vincularon al turismo y allí se pudo ver las acciones. El turismo en el Ecuador, como en la mayoría de los países del mundo, el 80% son MIPYMES, son familiares, son pequeñas empresas y muy poca participación, en muchos casos, hay de grandes grupos empresariales. En el Ecuador casi no existe la participación de los grupos empresariales grandes, salvo contadas inversiones y que sus otras inversiones superan las que tienen en el sector turístico, salvo las inversiones de Galápagos que son importantes, pero no son inversiones realmente enormes como para que los empresarios, porque no hay incentivos, porque no hay forma de atraerlos, y los inversionistas internacionales no ven realmente al Ecuador un país con potencial de invertir 100 millones, 150, 200 millones por muchas razones. La ilegalidad es una de ellas. En la costa ecuatoriana, salvo los hoteles de Cameron, lo que hay son pequeños esfuerzos familiares de hotelitos de 20, 30, 10 habitaciones, pero no hay un proyecto enorme de hotelería porque le compite toda la ilegalidad de todo Tonsupa, de todo Salinas, que son departamentos que funcionan a través de plataformas ilegales y no le pagan un centavo al gobierno en impuestos, no tienen que sacar ningún permiso, y toda esa hotelería falsa, todo ese servicio hotelero falso impide que haya realmente intereses en desarrollar proyectos importantes. La Amazonía tiene un grave problema con la participación en inversión con las comunidades y con la protección, entonces tampoco, siendo una Amazonía la más interesante de las 4 países amazónicos donde podría darse inversiones muy importantes. No hay parques temáticos en el país realmente grandes. La mitad del mundo podría ser sujeto a un gran parque temático, pero no hay un incentivo, no hay una participación que la tierra allí es de la alcaldía, es de la prefectura, es del Estado. No, yo realmente no sé muy bien de quién es, pero no hay esa forma de desarrollar proyectos realmente grandes que atraigan turismo internacional de una forma masiva. Y el Ecuador tiene un problema grave en su promoción porque no
no es un producto masivo, es un producto segmentado, especializado en los pájaros, en la silvestre, en los nevados, en las rafting, en los aventura, en la cultura, en los pocos museos de Quito y el centro patrimonial. Entonces es un segmento, es muchos segmentos compuestos de pequeños núcleos y nichos, y llegar a todo eso es bastante difícil y costoso, pero es lo que hay que hacer porque es lo que tiene el país, pero no veo en este plan que presentaron la semana pasada y que Raúl podría ampliar, si hay la especialización para llegar a todas estas ferias y a donde están todos estos turistas para poderlos traer y hacer programas de fondo. Y además dotar al país de una infraestructura señalética, de una capacitación, de una calidad en el turismo. Todo eso es lo que se requiere hacer pero planificado y que se pueda mantener en el tiempo durante todo el tiempo que sea necesario para que esto salga adelante. De lo contrario, vamos a estar siguiendo en estos conversatorios muy interesantes, pero que no les llega a donde debe llegar, y al presidente que lidere y abandere esta gestión por el turismo. El ministro actual, como los ministros anteriores, no están en la capacidad de liderar un proyecto de esa naturaleza si no tiene un soporte del presidente, definitivamente. Don Raúl García, como se ha dicho, nuestro afán es poner en escena esta problemática, simplemente llamar la atención del poder central, de los gobiernos locales, a fin de enfrentar esta problemática del turismo. Se ha hablado, don Norman Bock, de un plan. ¿Cómo desarrollar ese plan y, en definitiva, cómo superar esta crisis en el sector turístico? Gracias. Es sencillo realmente, es empezar a conversar, a ponernos de acuerdo y establecer que el Ecuador no necesita un plan político de comunicación y usar de esa manera el turismo, sino todo lo contrario. El turismo merece estrategias, merece políticas de soporte y de apoyo, y hay que verlo de esa manera totalmente técnica. Sea quien sea el gobierno de turno, o sea quien sea el alcalde de turno, el plan tiene que continuar y seguir produciéndose e innovándose, como lo mencionó Giovanna, constantemente, porque así es esta manera de generar. El turismo va enlazando y tejiendo una serie de cadenas importantísimas de valor, en donde yo me atrevería a decir que absolutamente todos somos socios del turismo. No necesariamente el que tiene un hotel o el guía o el transporte turístico o el operador turístico. Absolutamente hay un montón de universo alrededor de esta industria, y por lo cual merece ponerle atención, sobre todo con miras a futuro, en donde el turismo genera sostenibilidad, conservación y además inclusión, que es lo que requiere el país. Entonces hay que conversar, generar esto muchas veces desde las bases, con el apoyo de la academia. Ahora contamos con la academia para poder lograr estos valores importantísimos, y por supuesto el sector privado, que es quien motoriza, es el motor que genera todas estas actividades y que obviamente le dan un refrescamiento al país. Al momento el sector privado no ha parado un día en estar en las redes sociales, con la tecnología, tratando de promocionar al Ecuador. El Ecuador se apagó en su promoción en 2014. Fue tan criticado el Orange Bowl, la promoción de 30 segundos que se hizo allí, que alguien dijo nunca más, y lo apagaron, y se acabó la promoción del Ecuador, y acabaron con un elemento muy importante que era el Fondo Mixto de Promoción Turística, que inclusive cada viajero ecuatoriano que sea del exterior, hasta hoy, hasta el día de hoy, sigue pagando $50 de aporte para ese segmento de apoyo a la promoción, pero que no se usa ese recurso en promoción y se genera una cantidad muy importante para ello. El Ecuador se ha pagado,
con la pandemia nos hemos apagado mucho más. Entonces hay que aprender las técnicas, juntarnos, es algo que inclusive el nuevo gobierno lo tiene dentro de su eslogan. Hay que encontrarse y encontrar las soluciones conversando, hablando con los gremios que ha autorizado el mismo Ministerio de Turismo. Somos directorios que estamos autorizados plenamente por el mismo Ministerio de Turismo para poder opinar y representar a los sectores, y conjuntamente con los ciudadanos de la calle. Quieren ser partícipes del turismo, ¿cómo lo ven en sus territorios? El Ecuador se destaca por su naturaleza, por su cultura, por su abundancia, diría yo, que tenemos en las carreteras. Uno viaja por una carretera y está viendo frutas, sandías, melones, bananos, guineos, cocos. Está allí toda la abundancia y la generosidad de este gran país, pero mientras no lo pongamos técnicamente y planificadamente con un norte, será muy complicado construirlo y salvarlo sobre todo. El Estado, digo como Estado porque los gobiernos son muy pasajeros, sí debe tener un renglón importante, porque aquí hay potencia para el empleo joven, potencia para el empleo femenino, que es tan importante, potencia para ayudar a la inclusión, en donde las comunidades son partícipes de estas acciones. Por lo tanto, yo lo veo muy posible que si construimos estas líneas a 5 años, a 10 años, a 15, a 20 años, que se puede ir cambiando de acuerdo a las situaciones que vengan del mundo, lo podríamos lograr. Ecuador tiene todo para hacer eso, y lo que nos falta es muy sencillo. Y las autoridades, como lo hemos mencionado, como lo dijo Giovanna, como lo dijo Norman, simplemente tienen que dejar sus miedos y accionar, invertir en una de las mejores industrias que hay, sin chimenea, por supuesto. Ahora, ¿cómo ponerlo, Raúl, de manera técnica y organizadamente este tema? Organizar un plan que permita ponerle al Ecuador, no solo internamente, sino en el mundo. Hoy que tanto está abierto esta autopista de la comunicación, las ferias internacionales de turismo. Bueno, justamente es lo que hay que activar. ¿Y cómo activar eso? Acabamos la anterior semana de escuchar la propuesta de un plan de marketing, de asistencia a ferias y de promoción del Ecuador, pero nunca se nos tomó la opinión. Hubiéramos compartido la mesa y a lo mejor las sugerencias desde el sector privado, que es el que conoce los mercados, podrían haber sido de mejor manera, y podríamos haber construido en conjunto algo mucho más técnico y positivo, y que se pueda accionar de forma inmediata. No todo es recurso. Algunas cosas son de ponerse de acuerdo, como el caso del sector privado puede aportar con boletos aéreos, con noches de hotel, con guianza, con llevarles a los huéspedes a los diferentes atractivos del país, mientras el Estado obviamente soporta una gran plataforma para llegar con nuestros atractivos a todo el mundo, con nuestros destinos a todo el mundo. Claro ejemplo, ya lo mencionó Norman, es lo que sucedió en Colombia. En Colombia, hasta hace poco tiempo, usaban el eslogan "el peligro es que te quieras quedar". Y ellos, que traían la misma cantidad de llegadas internacionales que el Ecuador, hoy en día nos superan con muchos millones de visitantes, o por supuesto ahora que hay la pandemia no, pero ellos lograron superar los 5 millones de visitantes, mientras el Ecuador todavía está avanzando a paso muy lento hacia conseguir no una masificación turística, porque Ecuador no es eso. Ecuador necesita más turismo, pero un turismo que pague bien por lo que tiene el Ecuador, siempre y cuando esto sea ofrecido con calidad, con estrategia y con mucha técnica. Johanna Albuja, ¿cómo ponerle en escena con esta imagen del Ecuador en el mundo para fortalecer y atraer al turista, no solo nacional, sino extranjero, en medio de las nuevas tendencias que hay en el sector turístico? Bueno, yo creo que este es el momento adecuado. O sea, si no lo sabemos aprovechar, porque
como bien mencionó Raúl, como menciona, este es un país tan rico, tiene atractivos culturales y naturales casi el mismo peso. Entonces tienes una Costa Rica que tiene, se promocionó súper bien, a pesar de que es muy específico, se promocionó muy bien como naturaleza, perfecto, pero ya es un destino que ya maduró, que inclusive ya puede estar alcanzando, si es que no son las estrategias de impuestos, ya tal vez un declive, si no se llegan a innovar y todo esto, ¿no? Entonces, tienes un Colombia espectacular que nos dio de largo, comenzando comenzando desde cero y desde las cenizas y desde abajo, y nos dio de largo, y tienes un Perú que siempre ha tenido un marketing muy, muy bien hecho, ¿no? Pero ya la gente ya conoció Colombia, tal vez ya estuvo en Perú, ya Costa Rica, ya se lo visitó 2, 3 veces. Este es el momento adecuado, porque en las tendencias después de pandemia y antes que ya venían sonando, comenzamos experiencias. Entonces, es un país donde viajas por la carretera, sí, te encuentras el mango, la sandía, o sea, es un país con tanto color, pero si entras a la población que está cosechando la sandía, te abren la sandía, te preparan un dulce de sandía, te cuentan cómo fue toda esta producción, y viene toda esta generación de experiencias que ahora es tan fuerte en el turismo, de unir el producto con una experiencia que te enseñe, que te deje, que te impacte tu vida, ¿no? Creo que la pandemia nos enseñó mucho de que hoy estoy, mañana no estoy, quiero vivir, me pasé cuánto tiempo metido en casa, la salud es tan importante, quiero retribuirle a la naturaleza tantas cosas, quiero convivir con una comunidad, entender cómo ellos generan salud, bienestar, qué sé yo. Entonces, esta tendencia de vivir experiencias, y en Ecuador, en cada pueblito, en cada parroquia rural, en cada región, encuentras experiencias, porque tenemos también esa parte rica cultural del montubio, del cholo, del indígena, tantas etnias que tenemos tan ricas, con tantos conocimientos ancestrales. Entonces yo creo que ese es un potente que tenemos que aprovechar, que esta es nuestra ola, que tenemos que atraer. Hay campañas, ¿no?, internacionales. A mí siempre me ha molestado mucho de que por qué la campaña anterior tuvo que no funciona, no es de mi partido político, la voy a acabar. No, yo el capricho lo siento y decir muy fuerte así, pero el capricho del ministro, del alcalde, del director de turismo de turno es sacar mi campaña turística, que debe mi sello turístico, y por qué no aprovechar lo que se hizo antes, que tal vez sí dio resultado, que fue muy bueno. Yo sabía que había no sé ahora, ya ha pasado mucho tiempo, pero que había una bodega gigante con material de Ama la Vida. Yo sé que fue construido esta marca antes en un gobierno anterior, pero había bodegas con material turístico. Pero claro, como tiene el sello de Ama la Vida, la voy a aplacar. Luego vino el Ecuador, All You Need is Ecuador, luego el FIL Ecuador, luego el Cuatro Mundos. Entonces, no vamos a lograr posicionarnos con todo que es nuestro momento ahorita. Si vamos a querer imponernos con nuevas marcas, qué pena que se haya lanzado un plan de turismo sin haber consultado al gremio. Qué pena a la población civil, a las comunidades. Qué pena, porque como bien dice la TIR del turismo también, es el gremio, el privado, que te puede decir, oye, no te lances de este momento a China porque no va a ir por ese lado, tal vez no te lances por ahorita yo estoy reservas de interés, están generándose Estados Unidos, o se está generando un nuevo mercado, qué sé yo, de Australia, qué sé yo, que te pueden dar. Entonces, yo creo que lograr, esta es nuestra ola, este es el momento, pero si no estamos unidos, si no estamos coordinados, si queremos imponer nuestro capricho, o sea, yo siempre, hay una canción de It's My Party, y si quiero lloro, y esta es mi fiesta, y esto voy a hacer, no lo vamos a lograr, ¿no? Pero yo creo que este es el momento adecuado. Un país que te ofrece experiencias culturales, naturales, en la esquina que te des la vuelta. Yo vivo en una parroquia rural, o sea, yo estoy en Tanda, Nayón. Aquí en Nayón es impresionante. Me voy a la plaza de Nayón, la iglesia de Nayón, la gastronomía que hay en Nayón. Aquí mismo en mi pueblito, en Tanda, no lo voy a decir pueblito, pero tengo una iglesia divina. En todo lugar, en todo rincón, hay alguna experiencia que podemos ofrecer
además la gente, o sea, así como decimos, los quiteños somos complicados porque hemos votado gobiernos y somos fregados porque es fregado manejarnos, pero a la vez es gente cálida que yo sé que es un atractivo cuando viene el visitante, el mismo ecuatoriano, ¿no? Es su calidez. Entonces, creo que esta es la ola, nos trepamos en esta ola, este es el momento preciso. Sí tenemos una competencia Colombia, sí tenemos una competencia Perú, tenemos un Costa Rica que nos enseñó que ellos son biodiversos y a veces creo que Mindo tiene una biodiversidad que tranquilamente solo Mindo podría competir con Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta? Es esa promoción, pero alineada totalmente todos. Norman Bog, si este es el momento adecuado, como se ha señalado, ¿cómo impulsarlo? ¿Cómo juntarse, ir unidos y coordinados para trabajar al unísono, rescatar y posicionar adecuadamente al sector turístico ecuatoriano? Sí, yo creo que las acciones es el momento, siempre es el momento, y este es el momento más oportuno, porque estamos sufriendo una crisis severa, han aflorado las debilidades del sector y de tiempo atrás, entonces yo creo que es el momento más oportuno para poder hacer. Un poco es lo que mencionaba, a ver cómo se llega el mensaje para que el sector público, encabezado por el presidente y ojalá el ministro fuera el que eligiera presidente, reunámonos con el sector privado, reunámonos con la academia y hagamos un plan de trabajo a fondo para que el turismo sea realmente lo que puede ser y significar para la economía del país. En las cifras que se habían mencionado, el turismo era el tercer sector fuera de los temas petroleros de productividad. Bajamos al 12º, ahora estamos creo que en el 6º en la generación de ingresos y seguramente volveremos al tercero o segundo lugar si se hiciera un plan realmente a fondo para la generación de divisas y el fortalecimiento de la moneda, porque eso es bien importante. Entonces es ver cómo se puede juntar el sector público, y vuelvo a insistir, que sea encabezado por el presidente de la República y los principales ministros. Mientras los principales ministros, o no ministros por persona, sino por cartera, de finanzas, el de producción, el de trabajo, entiendan que requiere el sector un apoyo fundamental. En el trabajo, el código que nos rige no puede ser un código igual para todos. El turismo tiene unas condiciones especiales de 24 horas, 7 días a la semana, con unas jornadas en la ciudad, en el campo, en la Amazonía, en Galápagos, en los ríos. Entonces, requiere un régimen especial. Requerimos el tema de finanzas muy claro para que se puedan incentivar y mejorar y ver cómo se puede volver productivo al sector. En el Ministerio de la Productividad, el ministro Julio José está creando unos clústeres y con él habíamos trabajado un clúster de turismo y en fin con otras ministerios y la integración de los principales municipios, que haya una coordinación de las acciones y de los planes que se deben hacer. Esa gran cruzada es lo que hay que buscar y hacer, porque si no seguiremos haciendo esfuerzos individuales, cada vez nos alejamos más los unos de los otros por toda esta situación y crisis económica que atraviesa la industria, y va a ser cada vez más difícil. Entonces, la meta sería buscar esa gran reunión nacional, sesión nacional encabezada por el presidente, los principales empresarios del sector, directivos del sector, academia que tenga escuelas de turismo y de hotelería, y podamos sentar las bases para generar realmente un cambio. Si no, es molesto tener que asistir a entrevistas y solo
y solo cuestionar. Lo que debemos hacer es ver cómo mejoramos y cómo damos las bases, y por eso ha sido muy importante este programa que aflora las cosas, pero de alguna manera sí se plantean temas que debemos llevar y buscar ese gran acuerdo nacional para generar las políticas del turismo, pero vuelvo a insistir que debe ser en cabeza del presidente, en cabeza de los empresarios principales y de los directivos gremiales que podamos aportar temas interesantes para que el turismo tenga una política clara y sostenible, no política de gobierno, sino de Estado que sea permanente. No quiero concluir este programa que hemos dedicado al sector turístico ecuatoriano sin una recomendación final. En medio de esta problemática, ¿cómo lograr un acuerdo nacional? Sentar al gobierno, sentar a los operadores, sentar a todos quienes representan al turismo ecuatoriano y emprender, porque hay que recordar que aún estamos en pandemia. Raúl García. Bueno, tomando la iniciativa que mencionó Norman, sentarnos y liderando esto el presidente. Yo le quiero decir al presidente que si antes de la pandemia, el 2019, logramos traer 2.300 millones de divisas frescas al país, 1.500 millones se fueron afuera, con 1.200.000 visitantes ecuatorianos con toda libertad pudieron ir a otro país, y el movimiento de dinamización de 800 millones con el 53% de la planta turística en aquel año vacía aún por tanta informalidad que hay por diferentes temas que ya mencionó Norman. Si sumamos eso, que son casi 5.000 millones, estoy seguro que con un soporte adecuado el turismo puede llegar a dinamizar sobre los 10.000 millones de dólares, y esa es suficiente justificación para que el presidente, finanzas, el ministro de la producción, que va con café, que va con el cacao, también pueda llevar al turismo, obviamente con el soporte del Ministerio de Turismo, pero son esas condiciones, más las recomendaciones del sector privado, que sabe dónde está el mercado, que va a golpear las puertas, es lo que se puede lograr con éxito. Y por supuesto, hoy en día hay que ser tan inclusivos que nuestra comunidad local, que es un socio importantísimo de la actividad turística, también tiene que opinar y poder tomar en cuenta estas opiniones para hacer el turismo con una visión estratégica de futuro, el futuro justamente del Ecuador. Johanna Albuja, ¿qué recomendaría usted dentro de estas prioridades para poner en escena, arrimar el hombro y lograr un gran acuerdo nacional por el turismo? Yo creo que ya lo he comentado por mis dos compañeros de este panel, de sentarnos, pero no solo sentarnos. Yo escucho la mesa de turismo, la mesa de los gremios. Ok, nos sentamos todos los que integramos el sector, todos los actores que estamos en el sector, pero tiene que quedar eso en acciones, en estrategia y en seguimiento. Porque yo me puedo reunir millones de veces con el Ministerio de Turismo, me puedo reunir millones de veces con el Ministerio de Productividad, con los gremios, con los operadores turísticas, que son los que tienen el latido, ¿no? De cómo se está dinamizando los diferentes mercados. Les escucho, y si yo no lo comienzo a poner en acciones de estrategia y a hacer seguimiento de que lo que estoy escuchando se está plasmando en un plan estratégico y que lo vamos a seguir, no va a haber. Yo a veces escucho, es que ahora es la mesa de no sé cuánto, la mesa de no sé qué, tantas mesas. O sea, que creo que eso es lo que nos quejamos un montón, los que estamos en el sector inmiscuidos de alguna y otra forma, tantas mesas, y hay un resultado. Y de ese resultado y de estas ideas que salieron ya se plasmaron en acciones, ya se plasmaron estrategias, y hay un seguimiento de esas estrategias que realmente sí se están dando. Entonces yo apelo a de que sí, nos sentemos, la academia es importante. Yo ahora estaba haciendo un estudio de Manaví, de la parte turística y la parte de empresas manavitas, y me encontré con no lo exagero, 20 tesis que me tocó un poco leer, ya generadas del tema que yo estaba investigando. Tesis súper bien hechas. ¿Dónde queda la academia con esas tesis?
están involucrados, y hay una generación científica, o sea, ya se generó un conocimiento científico basado con encuestas, con hipótesis de diferentes temas. ¿Dónde están? ¿Se las tomó en cuenta o no? Entonces, sí es importante, nos sentamos, pero ¿realmente nos están haciendo caso? ¿No nos están haciendo caso? ¿O nos hicieron caso omiso solo para hacer la mesa y escucharnos y seguimos con nuestros planes? Vi que el Ministerio de Turismo, el ministro Olsen, justamente dijo que para el 2025 quiere una meta de 2 millones de turistas aquí en Ecuador. Es una meta interesante, claro, pero para construir esos 2 millones, sí estoy haciendo todo lo que acabamos de escuchar. Me senté con los gremios, me senté con la comunidad, me senté con las comunidades, en verdad. Ahorita claro, ¿qué está haciendo? El turismo comunitario claro. es un puntal tan grande a nivel mundial que se está desarrollando. ¿Cuántos turismos comunitarios tenemos, emprendimientos de turismo o turismos comunitarios ya consolidados aquí en el Ecuador están? ¿Y qué les hemos hecho para impulsarlos? No, esos pobres, sí, realmente yo sí a veces digo, qué machos. A mí sí he visto comunidades, recién estoy en una maestría y mis compañeros de España me decían, oye, Agua Blanca, qué ejemplo, y estudios científicos de Agua Blanca, y yo, Agua Blanca, si les diéramos aquí a los ecuatorianos la importancia de Agua Blanca, uno de los tantos turismos comunitarios a nivel nacional, no le estamos dando la importancia. Entonces, nos sentamos, pero sí, una hoja de ruta, ¿estamos cumpliendo lo que estamos hablando o no lo vamos a tomar en cuenta y solamente, meramente para decir, los involucré? Entonces, yo creo que eso también, el seguimiento de las acciones que yo te estoy proponiendo, de lo que yo te estoy aportando, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Lo vamos a incluir. Y el seguimiento me parece a mí súper es vital. Norman Boch, su recomendación final en este momento que hemos querido poner en escena la situación del sector turístico. La recomendación, Miguel y mis queridos Johanna y Raúl, es que podamos llevar a cabo lo que estamos planteando y diciendo y ver cómo podemos hacerlo y quién más puede sumarse a ayudar a conseguir esa gran cita y acuerdo nacional para definir y establecer una estrategia de turismo realmente de fondo y que lo sigamos haciendo. Nosotros siempre estaremos listos para colaborar y contribuir en cualquier acción de lo que corresponda y poderlo hacer. Pero creo que se ha dicho todo en este programa y en muchas otras ocasiones estamos investigados, sobre analizados, pero no logramos dar ese paso de sentarnos a la mesa los diferentes actores y poder concretar las acciones que se dicen en diversas reuniones y sesiones de trabajo. Entonces, ese es el primer paso que hay que dar y ver cómo lo logramos llevar a cabo. Bueno, en primer término hemos querido plantear en la mesa de debate la situación del sector turístico ecuatoriano, cómo impulsar su necesaria reactivación productiva en medio de esta pandemia que continuamos. Esta alerta, esta campanada que hemos querido poner, hay que impulsarla, hay que desarrollarla. Y como bien se ha dicho hoy, lograr un acuerdo nacional con la presencia al frente del gobierno nacional, los operadores turísticos, todos los sectores involucrados, a fin de lograr un plan que se ejecute y evidentemente, como se ha dicho, hacerle un seguimiento, porque no se trata tampoco de aprobar un plan y dejarlo allí. Emprenderlo, evaluarlo y auditarlo, que es fundamental. Quiero agradecer el aporte de Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de las Cámaras de Turismo del Ecuador y presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha, Johanna Albuja, experta y consultora turística, y Norman Boch, presidente ejecutivo de Hoteles Quito Metropolitano, por poner en escena la situación del sector turístico que merece la atención de autoridades y de todos los ecuatorianos. Muchas gracias por su participación y volveremos a hablar para evaluar qué pasó. Muy buen día. Buen día. Muchas gracias. Agradecemos a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV por atendernos y seguir este tema que hemos querido sembrar, dejar como una inquietud
la necesidad de impulsar al sector turístico ecuatoriano. Muchas gracias por su atención y un feliz fin de semana. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.